Vamos a comenzar ahora nuestro tiempo con la palabra de Dios. Y es por eso, mis hermanos, que les invito a que puedan tomar sus Biblias y puedan abrir junto conmigo en Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6. Mientras ustedes buscan el texto, mis hermanos, este texto es importante para nosotros porque expresa que la Trinidad es el agente que produce unidad en su iglesia. Si todos tienen el texto, lean conmigo. Hay un solo cuerpo. Estoy leyendo en la versión de la Biblia de las Américas. Ustedes tienen solo un solo cuerpo. Leo desde Biblia de las Américas. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Mis hermanos, en esta sección que vamos a estudiar en esta mañana, vamos a seguir hablando sobre la unidad de la Iglesia de Cristo. Y específicamente sobre la gente que produce esa unidad en la Iglesia de Cristo, que es la Trinidad. En la antigua ciudad romana, un elemento clave de su fortaleza era su sistema de acueductos. Eran estructuras construidas con precisión y resistencia que llevaban agua a todos los rincones de la ciudad, permitiendo de esta manera que toda la vida en la ciudad romana floreciera. Pero lo que hacía que los acueductos fueran confiables no era solo su construcción, sino que era la fuente de agua única y constante que los alimentaba, aquello que era principal. Sin esa fuente, toda la red de acueductos se volvería inútil y en consecuencia la ciudad colapsaría. De la misma manera, mis hermanos, la Iglesia del Señor se mantiene firme y guiada en su unidad porque su fuente también es una. Su fuente es la Trinidad. La unidad de los creyentes no es un esfuerzo humano ni un pacto frágil que depende de las circunstancias. Es una realidad espiritual cimentada en la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros debemos entender que si existe unidad en la iglesia es porque la Trinidad nos hace uno. En Efesios, este texto que acabamos de leer, capítulo 4, del 4 al 6, nos presenta de forma clara a la gente, si hablamos de singular de Dios, hablando de la Trinidad, encargada de producir la unidad. Pero si lo vemos desglosado a la Trinidad, podemos hablar de tres agentes encargados de producir la unidad. Y ya dijimos, el Espíritu Santo de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, y Dios el Padre. La estructura que vamos a ir estudiando en estos tres versículos que vamos a hablar hoy en esta mañana, se desarrollan así. La Trinidad es la encargada de mantener la unidad y por esa razón es que la iglesia es uno por un mismo espíritu, versículo 3. Es decir, somos uno por un mismo espíritu. En segundo lugar, somos uno, hermanos,
Porque tenemos un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y somos uno porque tenemos un solo Padre. Un solo Padre. Así que vamos a ir desglosando, mis hermanos, desde el versículo 4 al versículo 6, esta unidad que tenemos en la Trinidad o reflejada en la Trinidad. Miren cómo sigue una vez más las palabras en el verso 4 de este texto. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿A qué personaje o a qué persona de la Trinidad se hace alusión en este texto, hermanos? Al Espíritu. Y este texto puntualmente, cuando se habla del Espíritu, está hablando esencialmente del Espíritu Santo. Es decir, que en el versículo 4, el Espíritu de Dios es la primera persona de la que Pablo hace hincapié, que es responsable de la unidad en el cuerpo de Cristo. Las Escrituras marcan enfáticamente que hay solo un Espíritu Santo de Dios. Un solo Espíritu que ha sido dado a los creyentes después de haber oído la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación y después de haber creído en él. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Y un solo Espíritu que no solamente nos ha dado estos beneficios de la salvación, sino que nos ha sido otorgado a nosotros como creyentes como evidencia y garantía de nuestra salvación. Ese mismo Espíritu, mis hermanos, es aquel que ha ganado la unidad en la iglesia, por lo cual los creyentes fuimos amonestados en el versículo anterior, versículo 3, a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mis hermanos, el Espíritu Santo ha ganado la unidad de la iglesia y esto se ve reflejado en que cada persona que compone su iglesia, como lo diría el apóstol Pablo, judíos o gentiles, esto es, cualquier persona en el mundo que ha venido a él en arrepentimiento y fe sin ninguna restricción, tiene entrada a Dios el Padre por un mismo canal, y esto es el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 18, en donde dice estas palabras: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Y es ese Espíritu Santo de Dios que produce la unidad en la iglesia, que coloca a los creyentes en Cristo Jesús en un solo, y noten esto, en un solo organismo vivo. De allí que el apóstol Pablo diga, un solo cuerpo. El Espíritu Santo de Dios es el que nos coloca a nosotros como creyentes en un solo organismo vivo, el cuerpo de Cristo. La primera declaración del apóstol Pablo pronunciada en el versículo 4 son las palabras hay un solo cuerpo, como lo traduce la Biblia de las Américas, o como lo tenemos nosotros en la Reina Valera, un cuerpo. La palabra cuerpo o soma, que es la traducción al griego de la palabra cuerpo, aparece en el Nuevo Testamento 145 ocasiones, traducido de la misma forma en como nosotros la encontramos en este pasaje. Y 111 de esas ocasiones tiene el sentido de describir la estructura completa de un organismo, sea animal o sea un cuerpo humano. Por otro lado, 12 de las ocasiones en que aparece la palabra cuerpo se usa para describir específicamente a una congregación de cristianos, de creyentes, entendida como un cuerpo humano, a menudo hablando sobre la iglesia universal. ¿A qué me refiero, mis hermanos, con esto? De que Pablo utiliza la palabra cuerpo como una figura de lenguaje para ayudar a los lectores que están recibiendo esta carta, al igual que nosotros, para tener en nuestras mentes, mis hermanos, la imagen de lo que significa la unidad. Y esto lo va a hacer a través de la imagen de un cuerpo humano.
a través de la imagen de la figura de un cuerpo humano. Mis hermanos, si nosotros pensamos en un cuerpo, entendemos que hablamos de diferentes partes que componen un todo. Pensamos en un brazo, pensamos en una pierna, pensamos en un dedo, pensamos en un órgano, aparato o sistema de nuestro cuerpo. Todos estos órganos, aparatos y sistemas funcionan en armonía y al mismo tiempo para que nosotros hoy podamos estar sentados. Pero mis hermanos, noten ustedes que un brazo, una pierna o un dedo o cualquier órgano, aparato y sistema no es solo esa porción un cuerpo. Un dedo no es un cuerpo. Un órgano no es un cuerpo. Un aparato o sistema no es un cuerpo apartado del resto del cuerpo. Podría llegar a ser una muestra de exhibición en un frasco con formol en una universidad, pero nunca sería un cuerpo. De esta manera, mis hermanos, los creyentes que hemos sido salvados por el Señor, hemos sido colocados en un solo cuerpo. Somos miembros de un solo cuerpo, pero a la vez somos solo una parte del todo que permite que todo funcione. Piense por un segundo, mi hermano, que de la misma forma en cómo las células beta de nuestro páncreas son necesarias para secretar insulina, dado que su deficiencia produciría diabetes, de la misma forma cada creyente ha sido colocado en el cuerpo de Cristo para cumplir una función importante en ese organismo. Mis hermanos, el cuerpo de Cristo está formado, como ya diría el apóstol Pablo, por judíos y gentiles, por todas las personas en el mundo que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Ese es el argumento de Pablo en el capítulo 2, del 12 al 20, al 22. Y es el misterio que nosotros hemos escuchado en el capítulo 3, también expuesto en este púlpito. En el capítulo 2, verso 14, dice esto el apóstol Pablo: porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y en el capítulo 3, versos 5 y verso 6, hablando sobre el misterio, afirma el apóstol Pablo que en otras generaciones no se dio a conocer ese misterio a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. En otras palabras, mis hermanos, el cuerpo es uno que es formado por todos aquellos que vienen a Cristo. Ahora noten también, mis hermanos, que este cuerpo no es de origen terrenal. No es hechura de manos humanas a través del ingenio humano. Por el contrario, es producto del Espíritu Santo de Dios. Es a través de la proclamación general del Evangelio y la obra que el Espíritu Santo hace valiéndose de esa proclamación general, que Él actúa eficazmente en el corazón de las personas para traerlos a la vida. Y es la obra que el Espíritu Santo ha hecho de forma eficaz en el corazón de los creyentes en Éfeso, y es la misma forma en cómo el Espíritu Santo puede actuar y actúa en cualquier lugar y en cualquier momento de la historia para atraer a los suyos a Dios. Mi hermano y mi hermana, si usted ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, entonces usted es parte de un cuerpo. Un cuerpo que es de Cristo. Pero mi hermano, presta atención a esto. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, entonces usted no puede ser un un miembro solitario que trata de autoconvencerse que no necesita a otros creyentes. Usted es un miembro de un todo. Y si miembro, entonces también desempeña una función importante en el cuerpo de Cristo. El texto sigue, mis hermanos, con esta expresión:
una misma esperanza. Versículo 4. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. A través del Espíritu Santo de Dios nosotros hemos sido llamados a una nueva esperanza. Ya hemos dicho, mis hermanos, que el Espíritu Santo es quien a través de la predicación de la palabra de forma eficaz actúa en el mundo, actúa sobre los hombres. Pero el énfasis que el apóstol Pablo está haciendo en este texto de manera particular es que los creyentes son uno porque tienen una misma esperanza. Una misma esperanza. La pregunta natural a esto sería, mis hermanos, ¿cuál es esa esperanza que todos los creyentes tenemos? Y la respuesta a esto es, mis hermanos, la esperanza que todo creyente tiene es esta, es el ser hechos a imagen de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Mientras vive en este mundo. ¿Y cómo se extiende esa esperanza? En segundo lugar, en la gloria del cielo que el creyente espera cuando su vida se termina, mientras su cuerpo se acaba en este mundo. Mis hermanos, si tratamos de pensar en la condición en la que nosotros nos encontramos lejos de Cristo, usted sabe que nosotros, cuando no conocíamos a Dios, cuando no habíamos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, nosotros deseábamos ser una persona diferente. No sé si a alguno de ustedes le pasó eso antes de haber venido a Cristo. Usted sabía lo que hacía, usted vivía las consecuencias de lo que hacía y usted en su interior quería cambiar, deseaba cambiar, quería no ser el mismo. Usted deseaba cambiar, deseaba ser transformado, deseaba vivir diferente. Yo también deseaba vivir diferente. Abandonar aquello que nos destruía. ¿Cuántos de nosotros sin conocer a Cristo no queríamos vivir la vida que vivíamos? Sumido en los deseos de este mundo. Es más, mis hermanos, nosotros cuando estábamos en esa condición, nos llamaba la atención cómo vivían los cristianos. Porque no era la vida que nosotros teníamos, pero era la vida que nosotros añorábamos vivir. Pero mis hermanos, aunque nuestra esperanza era cambiar, nunca esa esperanza vino sola. Esa esperanza, mis hermanos, pudo llegar a nosotros cuando el Espíritu Santo de Dios cambió nuestro corazón. Y nos dio a nosotros una nueva inclinación a la justicia cuando nosotros vinimos a Cristo y creímos en Él. Mis hermanos, esa esperanza no pudo llegar a ser realidad. Solo pudo llegar a ser realidad cuando nosotros vinimos a Cristo. Y juntamente con Cristo iniciamos ese proceso de santificación que nos conduce de la mano a ser más parecidos a Cristo. Mis hermanos, mientras vivamos en este mundo como creyentes, nuestra meta es ser semejantes a Cristo. Porque es un proceso que Dios se comprometió en llevarlo a cabo. Pablo dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él comenzó la buena obra. Y si Dios se prometió a sí mismo llevar a su pueblo delante de Él sin mancha y sin contaminación, a diferencia de nosotros que desistimos, Dios sí lo va a lograr hacer. Porque Él inició una obra en nosotros. Y es una obra constante en la que el creyente se expone para ser moldeado a la misma imagen de su Hijo, de Jesucristo. Y cuando ya, mis hermanos, estemos en la gloria, el Espíritu, en cambio, por lo que dice Efesios 1, 3 y 14, el Espíritu será nuestra garantía de estar en la gloria. ¿Qué es la gloria a la que nosotros estamos esperando?
Dice el texto en Efesios 1, 13 y 14, en Él también vosotros, después de escuchar el Evangelio de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Mis hermanos, esta es la esperanza que todo creyente tiene: ser transformados a la imagen de Jesucristo y en última instancia, cuando parta de este mundo, estar en un estado sin relación con el pecado en la glorificación. Pero debemos recordar, mis hermanos, que este llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros ha sido un llamamiento eterno, un llamamiento eficaz, un llamamiento que nos ha colocado en una condición diferente, una condición diferente de la que teníamos nosotros cuando no conocíamos a Dios. Y esa condición diferente es la que a todos los creyentes nos da una misma y única esperanza. Mi hermano, yo le ruego a usted que no olvide esto. La esperanza por la que nosotros vivimos es aquella que nos lleva a ser transformados día a día. No pensemos, mis hermanos, que ya hemos llegado a un punto de perfección completa. El apóstol Pablo dijo: no pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ella sea perfecta, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Mis hermanos, yo le ruego a usted que no piense una vez más que ya ha llegado a algún punto de perfección. Mis hermanos, aún nos falta mucho para llegar a ser como Jesucristo. Y yo le ruego en esta mañana que usted sea intencional, al igual que yo tengo que ser intencional en buscar esas áreas en las que aún necesito ser como Él. Y cuando ya estemos en la gloria, entonces ese proceso habrá terminado, hermanos, y disfrutaremos de la gloria. Pero mientras llega ese momento, que no estamos en la gloria, día a día transformémonos a la imagen de Jesucristo. Versículo 5, somos uno, mis hermanos, por un mismo Señor, el Señor Jesucristo. Habíamos dicho en un inicio que somos uno, ¿por qué? Por un mismo Espíritu. Y ahora somos uno, ¿por qué? Por un mismo Señor. Un mismo Señor. Y ese Señor es el Señor Jesucristo. Indudablemente, mis hermanos, la persona de la que se habla aquí como Señor es nuestro Señor Jesucristo. La palabra Señor, que se traduce del griego kurios, tiene que ver con una persona que tiene autoridad general sobre sus esclavos o sobre sus subordinados. Y esa palabra se utiliza para describir a una persona que generalmente es el dueño de todo. Y la razón por la que es el Señor esta persona es porque Él es el dueño. Ahora, hermanos, la iglesia es uno porque todos los que estamos aquí congregados tenemos en común a uno solo que es el dueño de todos nosotros, del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo afirmó en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6 estas palabras: sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor, y nosotros somos para Él. Y un Señor, ¿quién es? ¿Qué persona? Jesucristo, por quien todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Y otro pasaje en el capítulo 4, versículo 12, que afirma estas palabras: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En otras palabras, mis hermanos, los creyentes somos uno en Cristo porque hemos sido hechos por Él. 1 Corintios 8, 6, el texto que acabamos de leer. De Él es de quien proceden todas las cosas.
Y somos uno en Cristo porque hemos sido salvados por su nombre. Hechos 4:12. Mis hermanos, le pertenecemos a Cristo porque Él nos ha hecho y porque Él nos ha comprado. Sigue el texto diciendo, versículo 5, una fe, una sola fe. La frase, mis hermanos, una fe, puede interpretarse de dos maneras principalmente. Una manera subjetiva y una manera objetiva. Valga decir en este punto que al estudiar la palabra fe se traduce de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. La manera objetiva en la que se traduce en el Nuevo Testamento tiene que ver con un cuerpo de doctrina. Cuando el apóstol Pablo dice guarden la fe, está diciendo guarden lo que yo les he dado en este cuerpo de doctrina. Pero se traduce también, se puede entender de una forma subjetiva como una confianza personal en Cristo. ¿Okay? No tiene que ver con el cuerpo de doctrina, sino en la confianza genuina hacia alguien. Y aunque hay algunas discusiones, yo concuerdo con algunos autores, uno de ellos Hendriksen, que nos ayuda a entender que por el contexto del pasaje y el énfasis que se da en esta porción, se debería entender la frase una fe de esta manera subjetiva, es decir, como una confianza genuina que los creyentes tienen o entregan a Cristo. Hendriksen considera que la clave para entender esta porción radica en la estructura del versículo. Hendriksen observa que cuando Pablo menciona la frase un Señor y seguidamente dice una fe y posterior a eso un bautismo, el autor, es decir, Pablo, está formando una triada que refleja la experiencia personal del creyente en Cristo. Déjame ilustrarlo de una manera. Primero, el creyente, el nuevo creyente, reconoce a Cristo como Señor y después en esta triada lo que naturalmente sale de este nuevo creyente es confiar genuinamente en Cristo. Y en último lugar, esa confianza genuina en Cristo se expresa en una fe pública mediante el bautismo. Así que es esto aquello que nos llama el apóstol Pablo a tener una confianza plena en Jesucristo. Tenemos todos, mis hermanos, la característica de que al ser creyentes ponemos únicamente y genuinamente nuestra esperanza y nuestra confianza en uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente, mis hermanos, nosotros no podemos dejar de lado el aspecto objetivo de cómo también se traduce la palabra fe. Porque al confiar o creer en Cristo implica aceptar sus enseñanzas. ¿Que están en dónde? En este cuerpo de doctrina que nosotros aceptamos como palabra de Dios. El texto sigue, mis hermanos, un bautismo, un solo bautismo. Cuando hablamos, mis hermanos, sobre el bautismo, lo primero que llega a nuestras mentes es esta representación visible delante de muchos testigos, que una persona que se sumerge en el agua y se levanta del agua, representando que ha muerto juntamente con Cristo y se ha levantado con Cristo para una vida nueva, es lo primero que llega a nuestra mente. Y aunque no está mal asociarlo con este momento de la vida de un cristiano que ha decidido obedecer al mandato y a la ordenanza de Dios que se bautice, nosotros debemos profundizar, mis hermanos, aún más en la manera en cómo los cristianos hemos sido sumergidos, que es la palabra que se utiliza para hablar de bautizo, en el cuerpo de Cristo. Mi hermano, el cristiano que ha venido a Cristo
ha sido hecho uno porque ha sido sumergido en Cristo. Noten conmigo esto, mis hermanos. Noten la cantidad de veces que se repite en esta carta la frase en Cristo. Al iniciar nuestro estudio en esta carta, la carta a los Efesios, nosotros dijimos que una de las frases clave para nosotros es la frase en Cristo, que nos muestra el lugar correcto donde nosotros estamos y donde debe estar nuestra fe, en Cristo. Y es una palabra clave para nosotros hoy, porque lo que está diciendo aquí, que hay un solo bautismo, nos está mostrando el lugar en el que el creyente está en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo. Miren cómo se repite. Si ustedes dan la vuelta una hojita a su página, pueden ver en el capítulo 1, verso 1, en Cristo, versículo 3, en Cristo, versículo 4, en Él, versículo 6, en el amado, versículo 7, en quien tenemos redención, versículo 8 del capítulo 1, en sí mismo, versículo 9, en Cristo, versículo 11, en Él, versículo 12, en Cristo, versículo 13, 2 veces en Cristo, versículo 15, versículo 20, capítulo 2, versículo 7, versículo 9, versículo 13, versículo 15, en sí mismo, versículo 21, ¿en quién? En el mismo verso 21, en el Señor, versículo 22, ¿en quién? Capítulo 3, versículo 6, versículo 8, en Dios, versículo 11, 12, ¿en quién? Versículo 20, capítulo 4, versículo 1, versículo 15, en aquel, versículo 17, en el Señor, versículo 21, en el Señor, versículo 31, capítulo 5, verso 8, en el Señor, capítulo 6, verso 1, en el Señor. De manera que al menos 32 ocasiones se usa la frase en Cristo, y es por eso que es fundamental que nosotros, mis hermanos, entendamos que estamos sumergidos en Él. En Él. Presta atención a esto. De la misma forma en cómo el creyente es sumergido, bautizo, que es la palabra utilizada en griego para describir esta palabra, de la misma forma en cómo un creyente es sumergido en el agua como representación de su muerte con Cristo y su posterior levantamiento del agua en representación a su vida nueva, de la misma forma, pero de manera espiritual, el nuevo creyente participa de la muerte de Cristo y de su misma resurrección para andar en vida nueva porque se ha sumergido en Él al igual que en el agua. El agua, cuando la persona baja y se bautiza en este acto representativo, el agua cubre cada parte de la persona. Cada parte de la piel, cada orificio que tenemos del cuerpo lo ocupa el agua. Y es de esa misma forma en cómo el creyente se ha sumergido en Cristo y Cristo lo llena a él en todo. Por eso decimos, mis hermanos, que en el momento del bautismo del cristiano, en la iglesia o en cualquier lugar que decida la persona que fuere, nada más es la representación visible del acto invisible que Dios ha hecho con el nuevo creyente. Literalmente lo ha sumergido en Él. Y en tercer lugar, mis hermanos, nosotros somos uno por un mismo Padre. Nosotros somos uno por un mismo Padre, hermanos. La razón por la que somos uno al final de toda esta porción es porque nosotros tenemos a un mismo Padre. Todos los creyentes tenemos un Padre porque noten, si nosotros vamos al capítulo 1, Dios el Padre es el que ha pensado en nosotros antes de la fundación del mundo para bendecirnos, para escogernos, para predestinarnos, para adoptarnos como hijos suyos. Efesios del capítulo 1 del 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por el puro
afecto de su voluntad. Y este capítulo 1 nos marca a nosotros que el Padre ha sido el que ha decidido que nosotros seamos sus hijos. Y por eso somos uno. A mí me encanta pensar en esto, mis hermanos. Recuerdan que el capítulo 4, nosotros comenzamos con la parte práctica de cómo esta teología de los primeros 3 capítulos tiene que mirarse en la vida práctica de la iglesia. Pero si ustedes notan conmigo de manera especial, ustedes recordarán que en el capítulo 1 vimos del versículo 3 al versículo 6, las bendiciones ¿de quién? Del Padre. Del versículo 7 al versículo 12, las bendiciones del Hijo. Y versículos 13 y 14 del capítulo 1, las bendiciones ¿de quién? Del Espíritu Santo. Las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros como su iglesia. Pero es interesantísimo, mis hermanos, que en esta porción que arrancamos con la parte práctica de la iglesia, una vez más, la Trinidad se presenta como el agente responsable de producir en nosotros la unidad. Porque vimos de manera inversa, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Somos uno, ¿por qué? Por un mismo Espíritu. Y somos uno, ¿por qué? Porque tenemos un mismo Señor. Y somos uno, ¿por qué? En este último pasaje, porque tenemos a un mismo Padre. Tenemos a un mismo Padre. Mis hermanos, por el hecho de que tenemos a un mismo Padre, es que todos nosotros estamos reunidos en este lugar. Y tenemos a ese único Padre por el puro afecto de su voluntad. Él nos ha hecho a nosotros hijos suyos y por eso somos parte de su familia, la única familia, la familia de los hijos de Dios. Hay que aclarar algo en esta porción que estamos revisando en esta mañana del verso 6, y es la palabra todos. Es la palabra todos. Necesitamos aclarar, mis hermanos, esta palabra, porque parecería que en estos versículos que estamos revisando se está hablando de toda la humanidad. Si pensamos que se está hablando de toda la humanidad, podríamos leer el texto de esta manera: un Dios y Padre de toda la humanidad, el cual es sobre toda la humanidad y por toda la humanidad y en toda la humanidad. Y eso traería, mis hermanos, muchos problemas teológicos. Es imposible, mis hermanos, que en esta porción la palabra todo se refiera a todo el mundo. ¿Por qué es imposible? Porque Dios no es el Padre de todos. Dios es el creador de todos. Pero Dios no es el Padre de todos. Dios es Padre de sus hijos. Juan capítulo 1, versículos del 12 y 13. Lo conocemos de memoria. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. ¿Se dan cuenta? Los hijos de Dios son aquellos que nacen de la voluntad de Dios, no de voluntad humana. Entonces no todos son hijos de Dios. Los creyentes somos hijos de Dios. Por otro lado, Dios no está, o Dios no es, como traducen otras versiones, en todos. Porque de otra forma todas las personas fueran creyentes, o al menos las personas estarían inclinadas hacia Dios por tener a Dios. Pero lo que nos afirma la Escritura en Romanos 3, verso 10, es que nadie busca a Dios. Y todos se han desviado a una. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mis hermanos, cito aquí a los que saben más que nosotros, los estudiosos. Ellos dicen, la mayoría de los escritos tempranos dicen o traducen en todos. Pero algunos manuscritos tempranos y otros testigos tardíos relacionados incluyen y en todos vosotros. Y al incluir la palabra vosotros, limita la expresión todos, porque yo puedo hablar hoy de todos los que estamos aquí reunidos, pero no me estoy refiriendo a todo el mundo, sino a ¿quiénes? A los que nos estamos reuniendo en esta mañana en la iglesia Siloé. Y al incluir entonces todos vosotros, está hablando de los creyentes en Éfeso. Ellos son los que han sido hechos uno
por un mismo Padre. Y es la mejor traducción, mis hermanos. Todos los creyentes y solo ellos son aquellos que tienen a Dios por Padre. Y si tienen a Dios por Padre, tienen una posición privilegiada en relación con Él, porque miren cómo sigue el texto. Solo aquellos que tienen a Dios por Padre, tienen a Dios sobre ellos, por ellos y en ellos. Y eso es glorioso, mis hermanos. Solo los que somos hijos de Dios tenemos a Dios sobre nosotros, guardándonos, bendiciéndonos, amonestándonos, sobre nosotros, gobernando todo. Nosotros somos los únicos que tenemos a Dios por nosotros. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y somos los únicos, mis hermanos, los creyentes que tenemos a Dios en nosotros. Mis hermanos, se suma este argumento de que tiene que ver con solo creyentes, en que nadie que no sea creyente puede procurar la unidad de la iglesia o puede siquiera vivir como es digno de un llamamiento que no tiene. Mis hermanos, la palabra todos necesariamente debe apuntar a creyentes, porque el mismo apóstol Pablo, verso 7, se agrega entre esas personas que han recibido de Dios la unidad y dice la expresión nosotros. Nosotros. Mis hermanos, todo este texto, toda esta porción habla específicamente de la unidad que nos ha sido dada por Dios o que ha sido ganada por la Trinidad. Y la iglesia es uno en Dios, hablando de Trinidad. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque tenemos un solo Espíritu, porque tenemos a un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, y tenemos a un solo Padre, que es sobre todos, por todos y en todos. Para terminar, mis hermanos, ¿a qué conclusión llegamos con esto? La unidad de la iglesia no es opcional. Es una realidad, mis hermanos, espiritual que se basa en estos textos que nos hablan de la Trinidad. No es opcional la unidad, no somos miembros aislados los unos de los otros. Necesitamos al cuerpo de Cristo, necesitamos a la persona que está a su lado, a la que está enfrente, a la que está detrás, nos necesitamos entre nosotros. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos une en un solo cuerpo y nos da una misma esperanza. En tercer lugar, Jesucristo es el Señor de todos y nuestra fe debe estar cimentada en Él. El bautismo es una expresión de nuestra identidad en Cristo y nuestra participación en su muerte y resurrección. En quinto lugar, aquel que tiene a Dios por Padre, tiene a un Dios que es sobre Él, por Él y en Él. Y mis hermanos, recuerde la verdad que la unidad en la iglesia no es producto del esfuerzo humano, sino que es la obra soberana de Dios en nosotros.